Hoy tenemos como propósito continuar tratando, analizando, exponiendo los 10 códigos. En la conferencia previa tratamos los 2 primeros códigos. Hoy vamos a recapitularlos brevemente y luego continuar con el resto de los 8 códigos. En realidad, el término más apropiado sería 10 locuciones, 10 palabras, 10 códigos o 10 principios. El primer principio o el primer código dice: Anoji Hashem Eloheja asher hotzaitija me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Yo soy Hashem, vuestro Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y este es el contexto que se va creando para el resto de los códigos. Lo yeleja Elohim aherim al panay. No tendrán Elohim aherim ante mí. Este primer código o principio tiene como propósito proteger en contra de la esclavitud de un pueblo abusivo. Ahora eres libre de no temerle a los dioses falsos. Ahora eres libre de temer a dioses extraños. No olvidemos el contexto en el cual estamos estudiando estos códigos. Rotfet Tzedek, promotores de justicia social. El objetivo de la nación de Israel es ser una nación modelo, una nación que ilumine a las demás. Israel tiene un compromiso ejemplificado en el mismo compromiso que tuvo Adán cuando se le presentó toda la creación y se le delegó como asociado. Lo mismo sucede con el pueblo de Israel en relación al resto de las naciones, y esto ya lo explicamos en conferencias previas. No perdamos de vista entonces el contexto en el cual estamos estudiando los 10 códigos, Rotfet Tzedek, promotores de justicia social, iluminando al mundo, bajando lo que es el Malchut Shamaim, manifestando, mejor dicho, en nuestro mundo la voluntad divina en un contexto de nación, de comunidad. Israel acaba de ser liberado, redimido de un sistema esclavista, y ahora se le delega, a través de Moshe, se delega las normas, los principios, las instrucciones, los mandamientos que deben ser implementados para hacer una nación diferente a las demás. En esta primera locución o principio, Anoji Hashem, es como una especie de cuño que firma: Anoji Hashem, yo soy Hashem. Significa que el ser humano debe de tener confianza total en el que está exponiendo estos principios. Es decir, es el creador, Anoji Hashem, el que los sacó de Egipto. Ustedes vieron el favor que hice por ustedes. Ustedes reconocen que yo soy el creador. Es decir, reconocen su infinito poder y que Él se preocupa por el bien no solamente de un pueblo, sino del mundo entero a través de ese pueblo. La segunda locución o el segundo principio, Lo ta'aseh leja fesel, no harás para ti una imagen. Protege en contra de la esclavitud de las cosas que fueron hechas por el hombre, lo que el hombre se le ocurrió. Dijimos que el creador está libre de las limitantes humanas. El ser humano está limitado, por lo tanto, crear una imagen y pretender adorarla significa transferir las limitantes del ser humano a ese Dios. Por lo tanto, será un Dios limitado. De hecho, es un Dios el cual está adaptado a los caprichos del ser humano, a las necesidades del ser humano, y por lo tanto es una expresión de idolatría. No existe entonces tal Dios, sino que lo que existe es la idea producida en la mente humana, tratando de manipular a las masas que le rodean. Es lo que hacían los empedradores en la antigüedad, es lo que vimos en el caso de Egipto. Así que una comunidad sana no debe crear su propio Dios, porque esto implica una actitud de querer automáticamente separarse del Creador como la fuente de existencia, y entonces, como ya dije, crear un Dios manipulable, un Dios que se adapte a mis necesidades. Bien.
Una vez más, estas fueron las dos primeras locuciones o principios o códigos de vida. El tercer principio se encuentra en Shemot 27. No tomarás el nombre del Eterno, tu Elohim, en vano, porque el Eterno no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Este tercer código protege lo que es la verdad. Tiene como fin eliminar la falsedad y la hipocresía en una comunidad. O sea, mantener las relaciones sanas. Consecuentemente, libera a la persona de vivir en una comunidad donde exista falsa de confianza, como sucedía en Egipto, porque sus integrantes tenían por costumbre hacer falsas promesas, no ser leales a su esencia, a Selem Elohim, visto desde el punto positivo, o sea, la potestad que tiene el ser humano por hacer el bien y por el mal, siempre fue usado por los líderes de Egipto para el mal y consecuentemente todo lo que practica un líder se refleja en el resto de la población. Ciertamente, cuando el texto dice no tomarás el nombre del Eterno en vano, todo lector trae a su mente el nombre de las 4 letras, Yod, Hei, Vav y Hei, el cual es descrito en nuestros días como el nombre impronunciable, el nombre reverente para el Creador. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que cuando en el contexto hebreo nombre o Shem habla no solamente del título que tenga la persona en términos simples, la manera de identificar a la persona, sino que hace referencia a quién es la persona. O en el caso del creador, ¿de quién estamos hablando? Recuerden que el creador tiene en realidad títulos porque definir al creador con un solo nombre es de igual manera limitarlo. El creador se dio a conocer desde antaño por diferentes nombres, el Shaddai, el Elión, como en el caso cuando la Torah narra el encuentro entre Malquisedec y Abraham. Vemos que Malquisedec conoce al creador como el Elión. Esto es, en términos simples en español, el Dios más elevado de todos, el Elión. Sin embargo, Abraham usa otra terminología, el nombre de las 4 letras. Con eso quiero decir que cuando el texto de la Torah dice no usar el nombre de Hashem en vano, no está haciendo referencia a un nombre en particular, que si no se debe usar el nombre de las 4 letras en vano, o que si no se debe usar el nombre de El Shaddai, o el Elión, El Hay, Elohim. Todos son títulos descriptivos. Adonai, Adon. Nombres que describen quién es Hashem, quién es el creador. El nombre de las 4 letras, obviamente, tiene su significado, y es por esto que usualmente es traducido como el Eterno, porque esencialmente el nombre de las 4 letras lo que implica es eso. El que fue, el que es y el que será, pasado, presente y futuro. Así que más que enfocarse en un nombre en particular o un título, la referencia es de quién estamos hablando, del creador. Por lo tanto, en las cortes de justicia se implementaba, como hoy en día, yo creo en casi todos los países del mundo, se implementa jurar por Dios, jurar por la Biblia, o sea, haciendo referencia a la misma esencia de quién estamos hablando. Es por ello que en documentos del primer siglo vemos que se solicita jurar por el Hay, por el Dios viviente, no necesariamente por usando el término de las 4 letras, el título de las 4 letras. Así que leemos, por ejemplo, en Levíticos 19:18, no juraréis en falso por mi nombre, es decir, por mí, por quien yo soy, el Creador, profanando así el nombre de tu Elohim, o sea, el nombre de tu autoridad,
Yo soy Hashem. Deuteronomio 6:13 trae el mismo mensaje. Temerás al Eterno tu Elohim, a Él servirás y jurarás por su nombre. Deuteronomio 10:20 temerás al Eterno tu Elohim, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Una vez más, es la práctica de jurar en nombre del Eterno. El problema no está en el jurar, en el juramento, sino en cumplirlo o en usarlo banalmente, a sabiendas de que no se va a cumplir. Precisamente para evitar esto, pues la práctica de jurar era tomado muy en serio. Y una vez más, el contexto tiene que ver sobre todo en el contexto de una corte. Pero además de ello, además de esa información que es muy obvia, muy clara, este tercer principio o tercer código insta a la persona en la comunidad a mantener una relación de compromiso con el Creador, con el que los redimió de la esclavitud, en un contexto, por supuesto, en relación a los otros pueblos. ¿Qué quiero decir? Que tomar el nombre en vano implica una responsabilidad de Israel ante el resto de los pueblos. Por ello es que el Creador es conocido dentro del contexto de Israel como Elohé Israel. En español, el Dios de Israel. Hashem es el Dios de Israel, pero obviamente es el Dios de todos los pueblos. Simplemente que ellos no lo reciben como lo recibió el pueblo de Israel. Por lo tanto, la conducta que tome Israel, lo que decida hacer Israel como nación, como pueblo, puede dañar esta imagen del Dios de Israel en relación a otros pueblos. Esto es lo que está dicho una y otra vez en el libro de los profetas. Ezequiel, por ejemplo, cuando la nación de Israel se encontraba en el exilio, el profeta expresa las palabras de Hashem diciendo que en el exilio lo que el pueblo de Israel está haciendo es profanar el nombre. ¿De qué manera? ¿Pronunciando el nombre en la calle? No. Sino que profanando el nombre de Hashem significa dañar esa imagen que presenta Hashem a través del pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que Hashem haya elegido al pueblo de Israel? ¿Cómo es posible que haya hecho tanto bien por el pueblo de Israel y entonces Israel se encuentra en el exilio? ¿Por qué? Porque no vivió según las normas que tenía que haber vivido en el pueblo de Israel. Una vez más recordemos que la elección del pueblo de Israel, la tierra del pueblo de Israel, tiene como objetivo plasmar la voluntad divina en contexto nacional. Por lo tanto, no se trata de un regalo. La tierra de Israel no es un regalo, sino es un compromiso. Tiene como fin que plasmemos la voluntad divina o Malchut Shamayim, implementemos el sistema de justicia divina en el contexto de nación. Así pues, una vez que no lo hacemos, somos exiliados, somos expulsados, y esto lo explicamos ya en conferencias previas. La expulsión del pueblo de Israel significa o implica ante los ojos de otros pueblos como la profanación del nombre, o sea, la profanación de esa identidad. Ese es el Dios de ustedes, y ¿qué hacen ustedes en el exilio? ¿Por qué han sido expulsados? Ese es el sentido de este código, no usar el nombre de Hashem en vano. Implica nuestra conducta, no solamente la pronunciación de un nombre. Bien, el cuarto código, no olvidemos el contexto. El cuarto código protege en contra del subyugamiento injusto a los capataces. Este cuarto código se encuentra en Shemot o Éxodos 20 del verso 8 al 11. Realmente esta es una versión y luego encontraremos otra versión de este cuarto código en referencia al Shabbat. Hay dos versiones o dos maneras de plasmar la idea. Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. Recuerda el día de Shabbat para mantenerlo santo, especial, separado, etcétera, etcétera.
Es decir, el tema es la santificación del día de Shabbat, tratándolo como un día de deleite, un día especial. Otra versión en que se expresa la misma idea se encuentra en Devarim, en Deuteronomio, el capítulo 5, y dice, Shamor et yom Shabbat lekadesho. En lugar de Sahor, de recordar ahora, es Shamor, protege, cuida el día de Shabbat para mantenerlo santo, para mantenerlo especial, separado, para que cumpla su propósito. O sea, observa el día de Shabbat como un día de reposo, de descanso. Por lo tanto, abstente de melajá. Melajá son las labores diarias, o sea, el afán diario, por el que pasamos los 6 días de la semana, los primeros 6 días de la semana. En el séptimo hay que cesar de las labores, de las preocupaciones para mantenernos, digamos, al día con todas las necesidades. Por ello es que aún la comida, la preparación de la comida está limitada. Es decir, imaginemos que es como unas vacaciones de 24 horas, en términos simples. Aunque esta temática vamos a hablarla o a exponerla de manera más detallada cuando entremos en los próximos programas, donde tratamos ya la temática de las mitzvot de manera más profunda. Imaginemos que es un reposo, unas vacaciones de 24 horas. Cuando tomamos vacaciones, ¿cuál es el objetivo de las vacaciones? Descansar, pasar un buen tiempo, olvidarnos de las ocupaciones que tuvimos durante el año. Por lo tanto, para poder olvidarnos de las vacaciones que tuvimos durante el año, no podemos traer también esas preocupaciones a las vacaciones. Y es por ello que, para prever todo esto, lo hacemos con tiempo. Antes de las vacaciones preparamos todo, que todo esté listo para que esos días de vacaciones estemos realmente fuera de todas esas ocupaciones cotidianas. Similar, el mismo principio ocurre en Shabbat. Nos abstenemos de hacer todo aquello que hacíamos durante los primeros 6 días de trabajo. Y esencialmente por eso es que se llaman 6 días de trabajo y el Shabbat el día de reposo. ¿De qué se reposa? Del trabajo, pero aún aquellas ocupaciones necesarias que tenemos que hacer todos los días, como cocinar, como limpiar, son reguladas. ¿Con qué objetivo? Recuerden que el objetivo no solamente es descansar, sino que de igual manera el descanso tiene su propio objetivo y esto es conectarnos con Hashem en ese día, que haya no solamente conexión con Hashem, sino también conexión familiar, conexión comunitaria, etcétera, etcétera. Ese es el contexto, no olvidemos, en el cual estamos tratando las mitzvot. El bienestar con el Creador, restaurar las relaciones rotas, crear una relación sana, que perdure, tanto con el Creador como con nuestros semejantes y también con el medio ambiente y los animales. Así que se puede apreciar claramente en estas dos versiones en referencia al Shabbat, recordar y guardar, el contexto es la libertad. Estas mitzvot se están entregando una vez que los hijos de Israel han sido libres de la esclavitud de Egipto. Así que el contexto es, ahora eres libre de trabajar como un esclavo. ¿Cómo trabaja un esclavo sin día de reposo? Por supuesto, incluye otros contextos. El contexto, por ejemplo, de salud, evitar la enfermedad. La persona necesita descansar. Como ya dije, también está el contexto familiar, las reuniones en el día separado para hacerlo especial. Lo importante es que ninguna cultura, según tengamos información arqueológica, ninguna cultura de la antigüedad mantenía el reposo como algo que ocurría todos los fines de una semana. Por ejemplo, Mesopotamia, Egipto, Canaán, sociedades o culturas muy antiguas, no tomaban el día de reposo, ni ellos mismos, ni los líderes de la nación tenían un día en particular para el reposo, ni se lo permitían al pueblo y mucho menos a los esclavos. Así que este código reafirma la confianza absoluta en un creador, en el creador del tiempo y del espacio. No hay que trabajar
todos los días para prosperar. El mensaje es que obviamente tenemos que crear un balance, una combinación. Esto es, la bendición proviene del Creador. Él es el Creador, es la fuente de la existencia. Seguimos sus instrucciones, plasmamos su voluntad en nuestro mundo como asociados a Él. Pero de igual manera tenemos que crear un canal para que esa verajá venga, para que esa verajá, en términos concretos, descienda a nuestro mundo. El canal, pues, es, en términos modernos, el empleo que tengamos, el esfuerzo que todo ser humano debe hacer para recibir verajá. La verajá no solamente viene porque crees el canal, es decir, porque tengas un empleo y comiences a trabajar, no. La verajá viene cuando creas un canal y ese canal está estructurado, o sea, tu empleo, tu trabajo está estructurado bajo las normas de ese mismo creador que creó el tiempo, el espacio y ordenó, instruyó que el séptimo día, el día último de la semana, sea el día para reposar. Entonces, es un buen canal que no pone en juego esa instrucción divina de cesar los días de Shabbat, y entonces la verajá puede venir hacia ti a través de ese canal apropiado. Yom HaShevi'i, el día séptimo, que es llamado Shabbat, precisamente porque el Creador concibió Yom HaShevi'i, el día séptimo, para reposo, para descanso. Y esto es lo que significa Shabbat. Todos los días de la semana tienen su nombre característico: Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, etcétera, etcétera. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, etcétera. Y el séptimo día, Yom HaShevi'i, es el día que tiene un sobrenombre: Shabbat, reposo, descanso. ¿Qué notamos? Que no existe un fin de semana, como en términos modernos, de 2 días, ¿cierto? No hay 2 días para descansar. Hay un día para descansar. La realidad de por qué hay 2 días que son llamados fines de semanas en los calendarios modernos se debe, obviamente, quizás, no estoy seguro, pero es lo más probable, que se deba a el descanso según el calendario judío moderno, el sábado, y el descanso según fue implementado por la religión católica, el domingo. Así que para estar los dos en armonía, pues existen 2 días de semana para descansar. Es posible que esté equivocado, no tengo un conocimiento profundo sobre las épocas exactas, los tiempos en que fueron establecidos de esta manera, pero es lo más probable. Así que descansar el séptimo día implica expresar la vida humana según la voluntad del Creador. Lo más básico, que es el trabajo, la necesidad de trabajar, aún debe estar en sincronía con la voluntad del Creador. Por supuesto que las misvot relacionadas con el Shabbat no terminan aquí, no solamente se dice Shamor, Besajor, guarda y recuerda, sino que hay muchas otras misvot que están relacionadas con el bienestar de la comunidad, o sea, misvot de Shabbat relacionadas con o que procuran el bien de la comunidad, la economía, por ejemplo, la salud, el cuidado de los animales, también los animales deben descansar, el ecosistema. Hashem ordena un Shabbat para la tierra, ¿recuerdan? La Shemitah. De igual manera, el tema del Shabbat está conectado con la justicia social, con los esclavos. Los esclavos trabajan de igual manera en un contexto de Shabbat. Ellos deben descansar los días de Shabbat. No por ser esclavos significa que el amo descansa en Shabbat y el siervo sigue trabajando. Además, los esclavos eran liberados en un Shabbat anual. Así que el Shabbat está relacionado con diferentes contextos, inclusive la devolución de la tierra a sus dueños originales, que en el contexto de la Torá, del Israel antiguo, pues habían vendido la tierra por problemas económicos, también
el Shabbat, en un Shabbat anual, la tierra debe ser devuelta a los dueños originales. Recordemos que Rabbi Yoshua también hizo mención de la temática del Shabbat en diferentes ocasiones, en diferentes contextos. El más sobresaliente y de más implicación, el más general, es esta frase tan mal comprendida por el mundo occidental, o mejor dicho, por la religión occidental. Rabbi Yoshua dijo: Ben Adam Adon HaShabbat. El ser humano es Señor de Shabbat. Ben Adam, ser humano, persona, es Señor de Shabbat, o Adon HaShabbat también puede significar está por encima, gobierna sobre el Shabbat. La confusión es que efectivamente el término Ben Adam o Ben Adam puede implicar un término técnico en referencia al Mashiach, y de esto hablamos ya en conferencias previas. Pero de igual manera el término Ben Adam, literalmente hijo de Adam, significa ser humano en hebreo. En realidad Ben Adam significa ser humano. Ben Adam y su significado Mashiach es un término técnico que está sujeto a un contexto. Si el contexto no es mesianista, entonces Ben Adam significa únicamente ser humano. El contexto en el que Rabbi Yoshua dice Ben Adam Adon HaShabbat, Ben Adam es Señor del Shabbat, el contexto no es el Mashiach, sino, o sea, el contexto no es mesianista, sino en relación a la observancia de Shabbat. Y esto lo encontramos en el libro popularmente conocido como Marcos 2, donde el contexto claramente lo confirma. Dice el texto que él decía que el día de Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el día de Shabbat. Aquí obviamente no se debe traducir el día de Shabbat se hizo para el Mashiach, no tiene sentido. El contexto es muy claro. El día de Shabbat se hizo para Ben Adam y no el Ben Adam para el día de Shabbat. Por lo tanto, el Ben Adam es Señor, está por encima, gobierna aún por el día de Shabbat. Esta enseñanza no es única de Rabbi Yoshua, es una enseñanza lógica que se desprende del texto de la Torá, y por eso es que hay rabinos que expresaron ideas muy similares. El Talmud registra en el tratado Yomá un rabino llamado Rabbi Yonatan ben Yosef, el cual, y de igual manera basado en Shemot 31, donde el texto dice Ushmaraten et Shabbat ki kodesh lachem, guardarán el Shabbat porque es santo para ustedes. Llega Rabbi Yonatan a la conclusión de que el Shabbat fue entregado en tus manos, no tú en manos del Shabbat. El texto dice claramente, es santo para ustedes. El mensaje es que en efecto, el Shabbat es un día de reposo, tiene como objetivo el bienestar del ser humano, es un regalo. Por la misma razón, no se trata de una observancia tan estricta que en casos particulares el descanso total no se pueda romper para procurar el bien del ser humano, y diferentes enfrentamientos son narrados en los libros que registran las enseñanzas de Rabbi Yoshua. O sea, la manera de aplicar el Shabbat, había discusiones porque no se tomaba en cuenta el verdadero objetivo del Shabbat. Una vez más, no se trata de seguir una serie de requisitos que tengan como objetivo final que el hombre descanse y que no pueda interrumpir su descanso cuando existen situaciones muy particulares, casos muy singulares en los cuales el reposo deba romperse con el objetivo de procurar el bien del ser humano, que es en realidad el mismo objetivo del día de Shabbat. Es decir, la observancia legalista no es el mensaje, obviamente, de la observancia del Shabbat. En fin, el Creador, según la Torá nos instruye, o según la Torá narra, el Creador es un Dios muy diferente a los dioses de Egipto, de Canaán, de Mesopotamia, que no permitían, que no habían establecido como bienestar al ser humano un día de reposo. En cambio, pues el Creador, Hashem Yitbaraj, procura el bien del ser humano.
Pasemos entonces al quinto código, la quinta palabra o el quinto principio. Este tiene como fin liberar a la persona de una comunidad o de una sociedad tan malvada en donde no se presta atención a las personas mayores. Me refiero al código registrado en Shemot 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Curiosamente, este código contrasta el código acádico Hammurabi, que data, es muy antiguo, de 1700 años antes de la era común. En este código, pues, solo se procura expresamente el cuidado, la atención del padre. No se hace mención de la madre. Este quinto código, según la Torá, pide a esta nueva comunidad que se está formando, una comunidad ejemplar, pide que se honren a los padres, a la madre y al padre. Pero no solo en el trato, digamos, de respeto, sino en el contexto de sustento. Por ello es que kabod, honrar, que se traduce como honrar, también significa gloria, pero literalmente es peso. ¿Por qué? Porque es necesario que no solamente el hijo atienda a su padre respetuosamente, o sea, cuando venga el padre, por ejemplo, que se ponga en pie, que lo salude respetuosamente, que no mencione su nombre, sino que lo llame padre, sino que también debe atender las necesidades físicas, económicas de los padres. Pero ¿de qué manera puede aprender el hijo a honrar a sus padres? Solamente si vio a sus padres honrando a sus abuelos. Así que es una cadena que se repite. ¿Y por qué se ha de honrar? Es la pregunta que quizás algún lector se pueda hacer. La respuesta es muy simple. Porque son tus padres. Por eso es que debes honrar. Porque son tus padres. Porque es la cadena. Es el ciclo. Así que hay dos mandamientos, o sea, mejor dicho, hay un mandamiento en referencia a los dos padres, a la madre y al padre, en contraste con otros códigos antiguos. Y por supuesto, no sé, el código o el principio no solamente queda en términos de honrar, de darle cabot o peso, sino que el mandamiento se extiende. Hay otros mandamientos relacionados con el honrar a los padres, por ejemplo, no maldecir, no atacar, no golpear. Pero este principio no trata de subordinación. Eso hay que tenerlo claro. No se trata de un abuso, sino de atender las necesidades de los padres. Y es por ello que en Levíticos también se vuelve a mencionar este código en el capítulo 19, pero se emplea el término yará, respeto, atención. Dice el texto, cada uno de ustedes ha de reverenciar a su padre y a su madre. Así que el rol del padre también se toma en cuenta en la Torá. Se hace mención, obviamente, de que el padre también está sujeto a instrucciones. El padre no puede hacer, usar su autoridad o su identidad en términos abusivos, tanto físico como el maltrato, expresados en términos de sexualidad, sino también como el abuso verbal. Así que tanto hay restricciones limitantes para los padres como para o sea, mejor dicho, mandamientos para los hijos en referencia a los padres, como también mandamientos para los padres en referencia a los hijos. Este quinto principio también pues menciona el prolongamiento de los días en términos de salud. Estamos leyendo no los principios completamente, sino las primeras expresiones, porque estoy seguro que ustedes ya conocerán los principios de manera más completa. Aquel que no lo recuerde, pues puede tomarse el tiempo y leerlo. Estamos hablando de Éxodos 20. El objetivo pues es avanzar en el tiempo y abarcar con toda la información posible. Así que les decía que este quinto principio o código del cuidado de los padres
pues también hace mención del prolongamiento de los días. Y creo que es en referencia a la salud, pero una vez más en un contexto comunitario. ¿Por qué? Porque esto trae beneficio no solamente a la persona que procura honrar o respetar, mantener en bienestar a sus padres, sino que, le trae beneficio a él, a la persona, a los padres, sino también a la comunidad. El contexto es comunitario, es un sistema comunitario que se está implementando nuevo para la nación de Israel con la entrega de la Torah. Cuando las personas se desentienden de los mayores, de los padres en este caso, tanto del padre como de la madre, se crea un deterioro en la comunidad. Así como también sucede si los padres se desentienden de los hijos, si las acciones de los padres no toman en cuenta a los hijos. Es un tema que vamos a ver a continuación. Así que esa realidad se puede apreciar aún en países, en tiempos modernos, en países del occidente. Y claro, algunos en el oriente, pero más en occidente, creo yo, en donde se practica lo que es el individualismo. Las consecuencias de esta forma de vida, de este sistema de individualismo, pues es la antítesis de la comunidad. Así que las consecuencias son palpables en las generaciones presentes de estos pueblos del occidente. Las familias disfuncionales, los hijos repitiendo el error de los padres, todo por la consecuencia de no poner en práctica este principio, el respeto a los padres. Y como dije anteriormente, ¿cómo aprende el hijo a respetar al padre si el padre respeta a su abuelo? Dentro de la comunidad judía, pues las personas de edad avanzada, ustedes saben, son de gran valor. Así que se implementa constantemente este quinto principio, honrar a los padres. Pasemos al sexto principio o sexto código de vida. No asesinarás, lo tirzah. Éxodos 20:13. Este código protege en contra de una comunidad que esté atada a la violencia. Es decir, ahora dentro de esta comunidad eres libre de un sistema en el cual no se valora la vida humana. Y consecuentemente se ha legalizado el asesinato. Y seguro que conocemos a muchas de estas sistemas comunitarios. Este principio es expresado, obviamente, el sexto, con términos muy similares. No robarás, no codiciarás y los semejantes que veremos a continuación. Están atados todos ellos. Sin dudas, cuando se practican estos principios, estos códigos de vida, pues la seguridad de la comunidad mejora. Seguro que nadie quiere vivir en una comunidad como las que hoy en día abundan, en las que el asesinato toma lugar diariamente y aún permitido. Como dije previamente, los líderes comunitarios pues son la expresión primeramente de la familia y luego de la comunidad. Así que para que exista una comunidad, pues primeramente los individuos tienen que hacer lo mejor posible por vivir una vida de acuerdo a la justicia de la Torah, de acuerdo a estos principios de ética y moral, de justicia social. Luego las familias pues se crearán en este contexto, los hijos, los nietos, y entonces pues podemos tener líderes comunitarios que transmitan el mismo mensaje. Cuando hay un líder comunitario corrupto, lo más probable es que se deba a que los individuos que conforman la comunidad pues también son corruptos. Generaron familias corruptas y obviamente con una comunidad corrupta, con líderes corruptos. En esta nueva comunidad de Israel, entonces, los que asesinan, los violentos, están obligados a responder por sus actos. No se permite el asesinato, a no ser que obviamente en términos de consecuencia de haber asesinado, pues hay casos en que está permitido que la persona muera.
Aun cuando, ustedes saben, cuando leemos la Torá notamos que hay una serie de mandamientos relacionados con ello, porque es un tema muy, muy importante para que pueda perdurar una comunidad sana. Aun cuando se encuentre en medio del campo un cadáver y no se sepa quién lo asesinó o las razones del por qué sucedió el asesinato, la Torá ordena a los líderes de la comunidad a llamar a todo el pueblo de alrededor, a todas las personas que forman parte de la comunidad y a indagar si alguien sabe esto, o sea, sabe el por qué esta persona ha fallecido, por qué fue asesinada, con el único fin de hacer justicia. Por lo tanto, la muerte o la culpabilidad de muerte recae sobre los líderes. ¿Por qué? Porque no hicieron todo lo posible para que, o no hicieron, o sea en un contexto de enseñanza, de procurar no solamente que el líder comunitario viva bien y implementar reglas de castigo para que cometa un mal, sino procurar desarrollar programas de enseñanza. En el contexto de Israel eran los Kohanim, los Leviim, los encargados en la maestría en desarrollar los programas educativos. Y es por ello que el contexto en el que el Cohen es identificado como responsable por la muerte de otras personas es en contexto educacional. Una vez más, no se trata de implementar reglas en contra de los causantes de daños mayores como es el asesinato, sino tratar de evitarlos antes de que sucedan. Procurar a través de la educación que los ciudadanos, los miembros comunitarios, pues rectifiquen sus cualidades en el caso de la violencia y demás. Así que, una vez más, en Israel los culpables de asesinato eran responsables de sus acciones sin importar la posición social que tengan. Recuerdan el texto de Vaikra, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Al mismo tiempo hay una serie de misbot que promueven la práctica de justicia diaria, que está expresado en Levítico 19:16, y de esta manera se implementa lo que dije previamente, la educación para evitar estos daños en la sociedad, la muerte innecesaria. Levítico 19 está repleto de esta información. No andarás calumniando entre tu pueblo, no harás nada en contra de la vida de tu prójimo. Yo soy el Eterno. No odiarás a tu prójimo en tu corazón, no desearás en tus pensamientos el mal contra él. Reprende a tu prójimo para que no incurras en su pecado. Aquí está la información que le decía antes en relación a la educación. Prever el mal en tu vecindad, no vengarse ni guardar rencor entre los hijos de tu pueblo, sino que, aquí viene el texto favorito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Eterno. Curiosamente, pues, todos estos requisitos educativos que promueven la justicia social, el respeto en la sociedad, están seguidas por la frase Ani Hashem. Yo soy Hashem. Similar al primero de los códigos, Anoji Hashem. ¿Qué significa esto? Como ya dije al inicio, es como el acuñamiento en una orden. Cuando se legisla algo, se pone un cuño, aquí está el cuño, Ani Hashem. ¿Quién lo firma? Hashem Itbaraj, el Bore Olam. Yo soy el creador, el dador de la vida y demando esta conducta por el bien de los seres humanos, para mantener una relación sana entre los seres humanos. ¿De quién viene la orden? De tu hacedor. Dado que el ser humano entonces es creado a la imagen divina, el nivel de gravedad de esta violación es claramente acentuado en toda la tradición hebrea desde antaño. Bien, pasemos al séptimo principio.
Y este trata de no cometerás adulterio. Shemot o Éxodo 24:14. Este séptimo principio protege en contra de una mentalidad esclavista. Una mentalidad que crea una falsa idea de que las relaciones sexuales sin compromiso traen satisfacción y libertad. Por eso digo que es una mentalidad esclavista. La persona cree que es libre, cuando en realidad de libertad no hay nada. Se está esclavizando a dar riendas sueltas a los deseos de su cuerpo. Quiere decir, no cometerás el adulterio significa ahora eres libre de una conducta que acepta el adulterio y acepta sus consecuencias dañinas. Ahora eres libre de ese sistema. Bienvenido a la comunidad de Israel. Ahora eres libre de esas consecuencias que te dañaban. En este contexto, pues, la sexualidad no es vista como un asunto puramente privado como en los días modernos, donde cada quien hace lo que quiere y pues nadie se puede meter. No es así según la Torá. El propósito por el cual Israel ha sido elegido para ser una bendición a los demás pueblos solamente puede ser llevado a cabo si esta comunidad puede mantenerse en pie. Si solamente se puede sostener, puede continuar su legado. Y la manera más apropiada es dependiendo de una relación familiar sana. Y el adulterio obviamente rompe esta sanidad en la familia. Así que para que Israel perdure como una comunidad ejemplar, dependemos de un matrimonio íntegro. Por ello que es que la prohibición del adulterio y su pena de muerte en Israel tiene como fin proteger lo mejor que se pueda, aún con esta regla que es bastante fuerte, la pena de muerte, pero tiene como fin proteger no solamente a la pareja, al esposo, a la esposa, sino los hijos, que son los más vulnerables en la sociedad. Y por supuesto, preservar la confianza sobre la cual se funda una relación familiar sana. El octavo principio, octavo código es lo tegnov. No robarás. Shemot 20:15. Este octavo principio protege en contra de una cultura que robe al pobre para sostenerse a sí misma y, como consecuencia, incita a los pobres que roben para que ellos mismos se puedan sostener. Lo mismo que ejemplificamos previamente. ¿Por qué hay ciudadanos corruptos? Porque ese ciudadano corrupto posiblemente proviene de una familia corrupta, llega a ser entonces legislador corrupto, y mientras no se cambie este sistema, se está creando un ciclo vicioso. Como él roba a los ciudadanos pues se sienten incitados a robar para seguir viviendo. Es curioso que en todas las penalidades relacionadas con el robo, en la Torá no se menciona la penalidad por robar alimento. No hay una penalidad estrictamente escrita en la Torá que penalice a un pobre por robar alimento. ¿Por qué? Porque se espera que los pobres en esta comunidad ejemplar no estén supuestos a pasar hambre, porque existen conjuntamente suficientes instrucciones que prevén esto, en este caso la hambruna en el pobre. En la Torá se nos exige que se deje suficiente grano en los campos, en los sembradíos, para que los pobres puedan comer. Por lo tanto, los pobres no deben robar para comer. Pero, de igual manera, los más privilegiados deberían asegurarse de que no existiera la necesidad para robar.
Obviamente este principio es muy común en muchas culturas, no tenemos que profundizar mucho en ella. El noveno principio, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, Shemot 20:16. Este noveno principio, código de vida, libera a la persona de la atadura a una cultura en la que mentir se ha convertido en una forma de vida. Y como consecuencia, el falso testimonio puede ser comprado. El contexto en el que se refleja este principio es, una vez más, en una corte, un Beit Din o un Bet HaMishpat, un centro donde se establece la justicia. Obviamente, donde se prohíbe que el prójimo responda a una acusación con un falso testimonio, lo que sería igual a manipular. Quizás esta temática de falso testimonio, de mentir, de manipular, está bastante desarrollada en los libros de los profetas. Es uno de los asuntos más seriamente tratados. Les quiero hacer mención de algunos ejemplos. Amós Hanaví, capítulo 5, el profeta Amós, exhortando a la casa de Israel, hace referencia a quienes aborrecen a aquellos dover tamim, aquellos que hablan con integridad. Vemos el mismo contexto. Y no solamente critica a aquellos que aborrecen a los íntegros, o los dover tamim, los que hablan con integridad, sino a los que persiguen, que oprimen al sadik y a los pobres, a los que aceptan pago o aceptan soborno. Aquellos que quieran leerlo con más detenimiento se encuentra en Amós capítulo 5, el verso 10 hasta el 15, y esto se encuentra en sus notas. La misma realidad aparece en Yeshayahu Naví, el capítulo 5 también, donde hace mención de quienes justifican al malvado con soborno y quitan al justo su derecho. El capítulo 10 del mismo profeta Yeshaya critica diciendo: ay de los que decretan leyes injustas, de los que escriben decisiones injustas, para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. También el profeta Osea, el capítulo 4, trae la misma sentencia sobre Israel. Shimu devar Hashem bene Israel. Escuchad de la palabra del Eterno, oh hijos de Israel, porque el Eterno tiene querella contra los habitantes de la tierra. Y es interesante la terminología hebrea que usa el profeta. Dice: no hay fidelidad. En emet ve en hesed. No hay fidelidad, no hay verdad, ni hay altruismo. En hesed. Dijimos la semana pasada en la conferencia sexta que hesed, en lugar de traducirse como altruismo, aunque se expresa, hesed se expresa con la dádiva, con la bondad, con el altruismo, no se debe percibir como algo opcional, sino como algo obligatorio, lealtad, compromiso con nuestro semejante. Dice el profeta entonces, Hosea capítulo 4, en emet, en hesed, ve en da'ad Elohim. No hay fidelidad, no hay verdad, no hay hesed, no hay lealtad para con el prójimo, no se preocupan, no tenemos un compromiso, no hay conocimiento de Elohim. Dice: solo hay prejuicio, mentira, asesinato, robo, adulterio. Emplean la violencia y los homicidios. Por eso la tierra está, dice el profeta, de luto. Y desfallece tanto, dice, el morador en ella, junto con las bestias del campo, con las aves del cielo, aun los peces del mar desaparecen. ¿Qué les hace recordar, estimados oyentes, estas palabras del profeta Oseas? Lo mismo que estudiamos en conferencias previas cuando la temática era Bereshit. Noah. ¿Por qué fue destruida la creación? Porque el ser humano, como dijimos en aquel entonces, fue establecido como asociado para que procurara el bien en la creación. Todo
este mal que ha creado el ser humano, o sea, cuando él no se comporta como ha de ser justamente con sus semejantes, entonces, ¿qué sentido tiene el resto de la creación? Si el ser humano no cumple lo más básico, que es su compromiso, su actitud de lealtad, de Hesed, con su semejante, entonces, ¿qué podrá suceder con el resto de la creación? Y si se destruye el ser humano como se destruyó en la narrativa del Mabul, del diluvio, entonces, ¿qué sentido tiene el resto de la creación si el ser humano está en la cúspide? Si el ser humano es el encargado de proteger, de cuidar la creación. Si falta él, pues ¿qué sentido tiene el resto de la creación? Los animales, el medio ambiente, y es por eso que el profeta Osea dice que la tierra está de luto. No solamente desfallece el morador de la tierra, sino que las bestias del campo, las aves, los peces, etcétera, etcétera. Esta realidad la podemos ver en todo el Tanaj. El profeta Irmiyahu Naví también hace mención en el capítulo 5. Curiosamente, en casi todos los profetas, el capítulo 5 se toca esta temática sobre la injusticia. Irmiyahu capítulo 5 dice, recorran las calles de Jerusalén y miren ahora, e infórmense, busquen en sus plazas a ver si hayan algún hombre, si hay alguien que haga justicia. El término en hebreo es muy interesante, ose mishpat. ¿Recuerdan lo que hablamos de mishpat? Justicia equitativa, donde se toma en cuenta no solamente a una parte, sino a las dos partes y las circunstancias en que ambas partes viven. Dice, traten de encontrar a alguien que busque la verdad, mevakesh emuná, que busque perseverar haciendo lo que es correcto. Y entonces dice el profeta Jeremías, o mejor dicho, Hashem, a través del profeta Jeremías, si encuentran a alguien así, con estas cualidades que Ose Mishpat, Mevakesh Emuná, entonces yo perdonaré la tierra, yo perdonaré a Israel. O sea, yo perdonaré a las personas que se conducen así en esta tierra. ¿Qué pasaba en Egipto? Recuerden, como estudiamos la situación de Egipto, según el texto de la Torá, el faraón levantó falso testimonio contra los Bene Israel. Engañó. Y esto que trajo como consecuencia que el trabajo forzado para los Bene Israel aumentara. ¿Por qué razón? Por un falso testimonio. Claramente vemos el contraste en la nueva comunidad hebrea, la cual debía ser establecida en un contexto en el que la verdad es la que impera. Para perpetuar una comunidad sana, este principio ético es indispensable. Está prohibido calumniar, está prohibido comunicar falso testimonio o siquiera información irrelevante, pero de tal forma que esta información pueda dañar la vida de otra persona o la reputación de otra persona. Pasemos al principio 10. Lo tahmod bedereja. No codiciarás la casa de tu prójimo. Este principio protege contra una cultura esclavizada con el materialismo, donde la adquisición material es el foco mayor. Este principio advierte que la preocupación en exceso con lo materia afecta negativamente las relaciones entre los seres humanos. Codiciar es claramente algo que a primera vista no se ve, ¿cierto? Es un deseo del interior, codiciar. Pero siendo el último de los 10 principios, de los 10 códigos, es entonces posible percibirlo como la raíz misma de todos los códigos previos. Por ejemplo, el robo, falso testimonio, adulterio, todo depende de un deseo interior, un deseo desmedido. Este 10º principio provee entonces no solamente una forma de liberar a los esclavos, sino
garantizar los beneficios de esta libertad. Y esta es entonces un área en donde la Torá legisla con respecto a los pensamientos, los sentimientos internos de una persona, lo cual vamos a detallar a continuación. Y obviamente, ¿quién puede decretar o legislar en referencia a los pensamientos y los sentimientos? Solo un legislador divino podría legislar de esta manera, ya que conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros sentimientos más íntimos, aunque lo restringamos a los pensamientos y no los dejemos salir a la luz en la acción. De igual manera, Él lo sabe. Así que el significado de la prohibición es que una persona debe considerar las posesiones de otro como imposibles de adquirirlas para él. Le pertenecen a otra persona, no son tuyas. Como dijimos anteriormente, crea tu propio canal y Hashem te bendecirá. Crea tu propio canal ajustado a las normas de vida establecidas por el Creador, y entonces recibirás verajá. Pero no desees lo que es de otro, no desees lo que otro tiene y tú no tengas, porque eso le corresponde a esa persona. Crea tu propio canal. Finalizamos de este modo, pues, con los 10 códigos, o los 10 principios de vida, pero no podamos olvidar que el resto de las misbot fueron establecidas para sustentar, para perpetuar una comunidad saludable. No solamente los 10 códigos, todos los códigos, los misbot, tienen este objetivo. Un entre paréntesis, antes de continuar, muchos de ustedes sabrán que tradicionalmente las misbot, el cómputo total de las misbot, se conciben con el número 613. 613 misbot. ¿Es realidad sí o no? Realmente la evidencia más antigua de que existe un número total de 613 se encuentra en el Talmud. Quien lo cita es un rabino del tercer siglo, aunque el Talmud obviamente se fue compilado, finalizó en el siglo V o VI. Pero la persona que hace mención del número, o el rabino, mejor dicho, que hace mención del número de 613 mandamientos, 365 negativos, 248 positivos, es Rabbi Simlai, que es un amorá, un rabino del tercer siglo. Y eso se encuentra, para los que quieran apuntar o desean investigar, el contexto en el que habla Rabbi Simlai es Masejet Makot, en las páginas 23 y 24. No es importante, yo creo, que comprender la cantidad, el número de misbot, porque yo creo que son incalculables, dado que muchos de estas misbot son expresadas como principios, de los cuales se desprenden innumerables misbot. Por lo tanto, llegar a una conclusión de cuántas misbot existen, yo creo que no es apropiado, o sería imposible, en términos más simples. Una de las bases, quizás en términos agádicos, que Rabbi Simlai expone, sobre la base que llega a esta conclusión de que hay 613, es pues que hay 600, en la gematría, la Torah, el término Torah tiene tiene el valor de 611. Ustedes saben que gematría significa básicamente que cada letra hebrea tiene un valor numérico. De hecho, en hebreo no existen números como algo diferente a las letras, como existen en otros idiomas, sino que en hebreo, pues cada letra es un número. Por lo tanto, Torah equivale numéricamente a 611 si se le añaden los primeros 2 códigos que estudiamos, los primeros dos mandamientos de los 10 mandamientos, pues el total entonces es 613. Una vez más, Torah equivale en la gematría
611 más los primeros dos mitzvot, 613. Esto, una vez más, es en términos agádicos, no en términos alágicos. Es entonces sobre estas conclusiones de Rabbi Simlai que años posteriores, pues muchos rabinos que se dedicaron a codificar las mitzvot totalmente de toda la Torah, lo hicieron basados en este cómputo, 613. Pero obviamente habían discrepancias, es decir, lo que un rabino concebía como una mitzvah, otro rabino no lo concebía como mitzvah, lo concebía como un principio del cual se desprenden muchas mitzvot. Así pues, cada rabino que compiló, que hizo un documento, un tratado, un libro, en el cual recopiló lo que él concibía como 613 mandamientos, pues es diferente, de cierta manera, a lo que otro rabino compiló como 613. Así que, si tomamos en realidad como válidas todas las mitzvot codificadas, todos los libros de estos rabinos que codificaron los 613 mandamientos, pues tendríamos un total de más de 613 mandamientos. Una vez más porque lo que un rabino pensó que era un principio, el otro pensó que era un mandamiento y viceversa. Por ello es que leemos en el siglo XI que el rabino Bajyai ben Pakuda dijo que el número 613 solo se refiere a obligaciones exteriores, pero no se cuentan los principios o deberes del corazón. Jobot alevavot, las cosas que el ser humano debe hacer, pero que son del interior, de la mente, como por ejemplo amar a Hashem con todo el corazón. Según algunos rabinos, esto no es una mitzvah esencialmente, sino que es un deber del corazón. Pero de igual manera existirían pues rabinos que discrepan con el decreto de Bajyai ben Pakuda, que los 613 son mandamientos exteriores, porque de igual manera no se ponen de acuerdo cuáles son esos 613 mandamientos. En este contexto, en el siglo XII también, el rabino Abraham ibn Ezra dijo lo que dije anteriormente yo, obviamente basado en este planteamiento de, yo creo que es lógico lo que expresa Abraham ibn Ezra. Si se toma en cuenta los principios, se toma en cuenta las normas, las bases, los fundamentos, entonces en ket le mitzvah mitzvot. No hay límites para enumerar las mitzvot. Este debió ser el resumen lógico en relación a la Torah, a la numeración de las mitzvot en la Torah, pero quizás un contexto más legal, el propósito que tuvo en este caso Aharón Aleví o Maimónides, dos de los rabinos más destacados en la historia, que decidieron compilar las mitzvot en números, quizás fue un sentido legalista, porque esta realidad no aparece en la misma Torah. En la Torah lo que encontramos son narrativas, y dentro de las narrativas se encuentran las mitzvot. O sea, se crea lo que es el contexto para expresar un mandamiento, el por qué un mandamiento, y se nos crea la narrativa. Así que yo creo que las mitzvot, como maestro personal, una opinión personal, no creo que las mitzvot fueron dadas al pueblo de Israel en el contexto narrativo con el fin de crear un código rígido. De hecho, si miramos en la Torah, cuando leemos la Torah, vamos a darnos cuenta de que hay mitzvot repetidas. Más de dos ocasiones se repite el mismo mandamiento. Así pues, tenemos que abrir nuestra mente y comprender el contexto en la narrativa, y comprender que muchas de las mitzvot fueron expresadas como principios, por lo tanto no hay fin para enumerar las mitzvot. Cierro el entre paréntesis. Y otro detalle que quería transmitirles es que algunas de las mitzvot en su forma, tal como aparecen en la Torah, están sujetas a tiempo y espacio.
muchas de ellas no son aplicables en nuestros días, aunque al principio sí pueda ser trascendental. Por ejemplo, mitzvot relacionadas con el templo. Dado que el templo no existe en nuestros días, pues no pueden ser aplicables. Las mitzvot relacionadas con pureza e impureza, o tumá y tahará, estos estados metafísicos, no se podía ingerir sacrificios si la persona estaba en estado de impureza, no se podía ingresar en el templo si la persona estaba en estado de impureza o tumá. Por lo tanto, una vez que el templo deja de estar en función, de existir, muchos rabinos llegaron a la conclusión de que no es necesario que los hijos de Israel en el presente perpetúen estos mandamientos. No es una obligación porque no existe el templo. Entonces, ¿por qué quedar en estado de pureza? Inclusive, en los medios para quitar el estado de pureza, de impureza, no están presentes debido a que no existe el templo. Por lo tanto, todas esas leyes no tienen un sentido en nuestros días. Una vez más, el principio sí, pero las misbot están expresadas en un contexto muy particular.